Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Todos conocemos gente interesante, de esta que tiene la capacidad de captar la atención cuando habla. Gente que sabe contar historias, anécdotas, que las cuenta con gracia, con gancho. Gente que en pocas palabras consigue ser sugerente. Despertar la curiosidad, ¿verdad? Transmitir mucho en pocas palabras. Gente que quizás tiene un don. Pues San Mateo es uno de esos, porque su evangelio está lleno de pasajes breves, pero muy, muy sugerentes. Y cuando esos pasajes los leemos despacio, despiertan la curiosidad y el interés. El bueno de San Mateo tiene una capacidad de síntesis que ya nos gustaría a algunos. Sabe, en pocas palabras, abrir puertas y ventanas a las que dan ganas de ir asomándose. Cuenta la vida del Señor con mucho desparpajo, mucho salero, mucha agilidad. Y hay pasajes del Evangelio que realmente dan para muchísimo, como el de la misa de hoy. Apenas son 7 versículos los que leemos de ese Evangelio de San Mateo, y hay de todo. Hay un milagro, nos cuenta cómo es la reacción de la gente y las malas reacciones de otras personas, actividad frenética del Señor después de ese milagro, da ese apunte de la mirada misericordiosa del Señor, esa petición, ese ruego que Dios hace a su Padre Dios. Todo esto en apenas 7 versículos. Mira, vamos a leerlo porque nos ayuda, Señor, a encuadrar este rato de oración. Y dice así: en aquel tiempo le llevaron a Jesús un endemoniado mudo, y después de echar el demonio, el mudo habló. La gente decía admirada: nunca se ha visto en Israel cosa igual. En cambio los fariseos decían: este echa a los demonios con el poder del jefe de los demonios. Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en sus sinagogas, proclamando el evangelio del reino y curando toda enfermedad y toda dolencia. Al ver a las muchedumbres se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y abandonadas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dice a sus discípulos: la mies es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que mande trabajadores a su mies. Y este es el evangelio que se lee en la misa de hoy. Has visto, ¿verdad? Apenas 7 versículos y, claro, no podríamos decir un único tema de este evangelio. San Mateo nos ha abierto aquí muchas puertas, muchas cosas por las que asomarnos. Teníamos eso, ¿no? Ese milagro, cómo reacciona la gente, esa mala reacción de los fariseos, esa actividad. Y fíjate, hay una parte de este evangelio que a mí por lo menos me ha llamado un poquito más la atención. Y es ese comentario que hace San Mateo cuando explica cómo está la gente, las muchedumbres, ¿no? Al ver a las muchedumbres se compadecía de ellas, porque, dice San Mateo, estaban extenuadas y abandonadas. Vaya dos adjetivos, ¿verdad? Sobrecoge un poco este comentario. La gente que seguía a Jesús estaba extenuada y abandonada, como ovejas que no tienen pastor. No simplemente porque a lo mejor llevarían varios días. No, San Mateo va mucho más allá. La gente estaría extenuada porque busca la felicidad, la paz, y no la encuentran. Y solo encuentran esa felicidad, esa paz, los que se acercan a Jesús y ven esos milagros, o participan de ellos porque son los beneficiarios. La gente decía admirada: nunca se ha visto en Israel cosa igual. Esa gente no está extenuada, esa gente no se siente abandonada. La gente que se acerca a Jesús consigue esa extenuación, ese cansancio, ese hastío, que es fruto pues de no encontrar esa felicidad, esa paz, consigue que no esté. Señor, para eso también busco tratarte, para descubrir ese amor de los amores, que quita esa extenuación. Contigo, Jesús, crece la esperanza. También esa gente está abandonada, porque se ve un poco sola, enfrentada a sus pecados y a sus problemas, hasta que pueden hablar contigo, Señor. Fíjate, otra cosa que llama la atención de este pasaje del Evangelio es que San Mateo nos especifica aquí el tipo de demonio que expulsa a Jesús. No es frecuente esto en los Evangelios. Habla a veces simplemente de un endemoniado y ya está. Pero aquí sí que baja un poquito al terreno, ¿no? Dice que es un endemoniado mudo. Claro, Jesús,
el que sea un endemoniado mudo ya nos quiere decir algo. Muchas veces, cuando hablamos, cuando nos sabemos escuchados, quizás es en ese momento cuando desaparece la sensación de abandono, de desamparo. Que San Mateo nos hable aquí de un demonio mudo, de cómo expulsas tú, Señor, ese demonio mudo. Nos dice también que cuando nos sabemos escuchados por ti, cuando soltamos la lengua, cuando sabemos que estás ahí y que te podemos hablar a ti, pues esa soledad, ese desamparo, desaparece. Por eso, siempre que empezamos estos ratos de oración, decimos con fe renovada: creo firmemente que estás aquí, que me ves y que me oyes. No estoy solo, Jesús. Necesito de la oración. Me oyes, me ves, o sea que te importo. Necesito, Jesús, la oración también para venir a contarte mis cosas, para que mis cosas no sean simplemente un monólogo. Si soy mudo, pues puedo tener ese monólogo interior, pero necesito soltarlo, necesito escucharme decirlo, aunque sea en la intimidad del corazón. Necesito venir a contarte mis cosas, pero contártelas a ti, Jesús. También eso es lo que te pido, que ante mis problemas, mis fallos, mis caídas, no me quede así lamentándome un poco. No me ha vuelto a no salir esto, he vuelto a meter la pata aquí. No, Jesús, que te lo diga a ti. Necesito que me quites ese demonio mudo. También, Jesús, has puesto gente a mi alrededor para que también me escuche, para que te pueda pedir que saques de mí ese demonio mudo y me confíe a los demás, especialmente en el sacramento de la confesión. Ahí cuando a veces con mucha vergüenza, pues digo lo que me pasa, digo esos pecados que he cometido. Pero ahí, Jesús, tú también me sacas ese demonio mudo y haces que recupere esa alegría y esa paz. Porque de ese enmudecer es de donde nace la extenuación también. Nos extenuamos, nos cansamos cuando hacemos bola dentro de todo lo que nos pesa. Jesús, oración para saberme escuchado por ti, que me ves, que me oyes. Confesión, Señor, para también escucharme decir esas cosas y verte con esa cara de felicidad, porque ahí es cuando puedes ayudarme. Jesús, también que me apoye en esa gente que necesito que me escuche. Y fíjate, también en este Evangelio, en esta síntesis de tantos temas, ¿verdad?, que de las que habla aquí San Mateo, podemos seguir un poco nuestro hilo conductor yéndonos al final. Esa petición que hace Jesús, como dirigiéndose a su Padre Dios, pero diciéndoselo a sus discípulos: la mies es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rogad al Señor de la mies que mande trabajadores a su mies. Jesús, si nosotros, si yo, si tú, necesitamos gente que nos escuche, pues Jesús, esa petición de mies, en el fondo también es una petición de escuchadores. Estás pidiendo a tu Padre Dios que mande gente que pueda escuchar a los demás, para que esa muchedumbre deje de estar extenuada y abandonada. Cuando Jesús ruega trabajadores para su mies, está pensando en ti y está pensando en mí, para que también tú y yo seamos escuchadores. Necesitamos gente que nos escuche, por supuesto, pero los de alrededor también necesitamos que les escuche, también necesitan, que les escuchemos. Jesús, que yo sea de los que escuchan, de los que pueda hacer que los demás no se sienta abandonado ni extenuado. Escuchando, expulsamos demonios mudos de la gente. Aprender a escuchar, qué importante es. Y a veces qué difícil, porque tenemos que salir un poco de nuestra rueda, de nuestros problemas. Pues Jesús, ayúdame a salir de ahí y a ser escuchador. Porque escuchar es mostrar al otro el rostro de Dios, acercándoselo. A lo mejor te suena un libro que ya es antiguo. No mucho, pero bueno, ya tiene sus añitos. Pero que a mí me encantó cuando me lo leí. Se llama Momo y es de Michael Ende. La protagonista es una niña, no te voy a hacer mucho spoiler, pero que una de sus cualidades es que sabe escuchar. Fíjate lo que dicen de ella, ¿no? Lo que dice el autor describiendo ese carácter de Momo, ese carácter de escuchadora. Eso no es nada especial, dirá quizás algún lector. Cualquiera sabe escuchar. Pues eso es un error. Muy pocas personas saben escuchar de verdad. Y la manera en que sabía escuchar Momo era única. Momo sabía escuchar de tal manera que a la gente tonta se le ocurrían de repente ideas muy inteligentes. No porque dijera o preguntara algo que llevara a los demás a pensar esas ideas, no,
Simplemente estaba allí y escuchaba con toda su atención y toda simpatía. Qué ejemplo más sencillo y más bonito, ¿verdad? De Momo. Jesús, este puede ser mi propósito para hoy. Que sea ese tipo de escuchador, que pueda escuchar con toda mi atención y toda mi simpatía a la gente que tengo alrededor. Dejar el móvil de lado, dejar un poco lo que estoy haciendo y poner ahí los 5 sentidos en escuchar. Ese problema, esa historia, esa preocupación, lo que sea de esas personas que tengo cerca. Que escuche así, con toda mi atención y con toda mi simpatía. Madre nuestra, ayúdanos a ser grandes escuchadores. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.